Bienvenidos y bienvenidas al último encuentro de este ciclo que se llama Sucesos del Arte. Un ciclo que tuvo un encuentro mensual en estos últimos 6 meses que hemos coordinado junto con Claudio Iglesias. Y este encuentro tiene como protagonistas a estas hermosas personas y que siempre tratamos de que cada uno de los encuentros vinculara algunos temas, pero también algunos tipos de producción o modos de posicionarse frente a sus propias producciones y las de sus contextos. Y hoy un poco vamos a hacer foco en ese lugar, en esas posiciones que artistas pueden tomar con la propia obra o con sus colegas y con los temas de su territorio. Como siempre, Claudio va a hacer una introducción al tema y luego van a compartir las presentaciones nuestras invitadas. Así que luego de eso están todos y todas invitadas también a preguntar y a intercambiar ideas. En general el ciclo se trató también un poco de eso, ¿no? De como de iniciar ciertas conversaciones. Nunca se cierran, así que felices somos de abrir a las preguntas. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Hola, bueno, gracias por venir y gracias Carla y gracias a los participantes. Quería comenzar con esta imagen que es de Charles Doyle, de su serie conocida como El Europeo en la India, que cuenta, bueno, acá ven el caballero inglés, ¿no? Está como fumando ese narguile y la serie recorre como una serie de actividades que hacían especial hombres británicos en la India, ¿no? Como cómo se divertían, sobre todo cómo eran servidos, cómo los trataban como cuando iban a la barbería a cortarse el pelo, o otro que era como un sirviente que tenía como la función de llevar el dinero de los caballeros británicos, como una cantidad de actividades que tenían que ver con ser servidos por la población local, y Doyle hizo una serie de dibujos que circularon como grabados y que llegaron a ser bastante famosos. Doyle mismo era uno de estos británicos crecidos en las colonias. Su padre, estaba vinculado a la Compañía de las Indias Orientales, que pocos saben que es como una especie de compañía militar económica que tuvo como algún tipo de injerencia en el Río de la Plata en el siglo XVIII, al punto de que en la ciudad de Colonia del Sacramento hay como una marca que es Compañía de las Indias Orientales. Era una empresa, como hoy sería una sociedad anónima, o sea, una empresa con capital accionario, como una empresa común y corriente, pero que administraba un imperio, que era el Raj, ¿no? el imperio británico en la India. Y también tuvo mucha presencia en toda Asia y fue la compañía que se ocupó de las guerras del opio en China, poco después décadas después de la conquista británica de la India. O sea, era una compañía como de conquista, gobernanza y comercio, hacía todas esas cosas. Y Doyle, hay otro artista que se llama George Chinnery, que también hacía grabado, y él estuvo en China y también y crearon estas obras que fueron como muy populares como en la época del colonialismo. O sea, es como la culmina del colonialismo británico en el arte, ¿no? Y son artistas que son referencias importantes, o serían referencias importantes para un programa que estudiara, no sé, el arte británico del colonialismo, la historia del Raj, o ver cómo este arte es una presión postcolonialista, etcétera. Todo eso entendemos que serían obras que tienen como que dan mucha información. Pero cualquiera diría que si empezamos a hablar de arte indio con esta imagen, bueno, sería problemático, ¿no? O sea, siendo un ignorante de la materia, yo les puedo decir que el arte indio seguro no tiene que ver con estas diversiones de los caballeros, o que no es el punto de acceso más obvio. Y uno descubre que en el arte argentino pasa un poco eso, sin embargo. El arte local está contado desde las colonias inmigrantes europeas dentro del territorio que de por sí era la periferia primero del Reino de España y luego del Imperio Británico, con una colonización económica. O sea que tenemos como una historia del arte que está un poco contada desde ese punto de vista de los colonizadores.
y en especial la zona del litoral, que me parece que fue foco de esa colonización, como de esa presencia demográfica de inmigrantes, ¿no? Un territorio que Artigas imaginaba como reunido entre Asunción, del Paraguay por el norte, y Buenos Aires en el sur, entre el Atlántico y el río Paraguay, toda esa zona, como tiene un problema, me parece, cómo fue contada en la historia del arte. Cómo contamos la historia del territorio también desde la historia de las colonias, desde la colonización blanca. En especial en el litoral me parece que el paisaje es como un género que tuvo como que está muy signado por este problema. Como que el paisaje de alguna manera como género borró un poco la presencia humana anterior. Y ese arte como que tiene como sustrato las colonias me refiero a los inmigrantes europeos que tenían su vida económica, como pensaban cómo trasladar la mirada por ahí de Italia o de Francia a ese territorio, pero sin dar cuenta de que ese territorio tenía como una historia propia. Y hoy podríamos decir que me parece que un buen también disparador para la charla es pensar historias alternativas para el litoral. Y que, como decía Carla, la idea de posiciones tiene un doble sentido. Como posiciones también el terreno que un artista ocupa, pero también un territorio geográfico. Y también eso que se imaginaba Gramsci, que era la política, que él definía como guerra de posiciones, ¿no? Como un combate por el espacio. ¿Cómo se podrían apropiar nuestras nuevas historias alternativas del litoral de esa historia recibida, de la historia mainstream del arte argentino, entendido como el arte de la inmigración europea? Esa idea de que la pintura viene de los barcos ya era un cliché en tiempos de Eduardo Schiaffino. Ese mito de la oscuridad del pasado, la idea de que no había nada antes, ¿no? Me acordaba de que en una entrevista a Daniel Barenboim, hablando de la colonización de Palestina, se había referido a lo mismo. Él decía que en las escuelas del flamante Estado de Israel les decían a los niños, acá antes de nosotros no había nada. Quería comentar para terminar la presentación algunas ideas que tuve leyendo dos textos, uno de Carlos Mazzota y otro de Rebecca Solnit, que son dos escritores que sería difícil, no son quizá tan conocidos. Carlos Mazzota es un antropólogo argentino, que escribió sobre los topónimos tehuelches y mapuches en el sur del territorio nacional. Como algo de que esa historia negada, los topónimos son los nombres de los lugares, los nombres de pueblos, de ríos, de accidentes geográficos. Chivilcoy, por ejemplo, que está cerquita de acá, es un nombre mapuche. Y Rebecca Solnit, en un libro que se llama Guía para perderse, sería en español, en inglés es A Field Guide to Getting Lost, habla en uno de los capítulos del country clásico, la música country, ¿no? Pero la música histórica, como los comienzos del género, y dice que lo que le da estructura al género es la pérdida. Aunque son canciones de amor, lo que tienen de particular es la pérdida y la relación entre los personajes y los lugares. Como que los amantes en las historias, esas historias de amor muy tristes del country, son personajes completamente vagos, como que no tienen mucha definición, como un poco como fantasmas, pero que en cambio es muy precisa, como muy vívida la descripción de los ríos, de las montañas, y eso le llama la atención como algo de esa relación entre el paisaje y la historia de las personas que van pasando, ¿no? Como que los ríos y las quebradas viven en un presente que contrasta con ese pasado irrecuperable, donde alguna vez hubo amor y después algo salió mal. Eso me hacía pensar en los mitos que tenemos en nuestros territorios, que son esas historias que no son la historia y que están pegadas a los lugares y que avanzan por caminos que muchas veces no son la historia oficial del arte, como pueden aparecer en el folclore o en la escuela, en relatos familiares. Y también en la represión misma de esas historias hay algo que queda dando vueltas, igual que la historia del cacique Forgel, que quedaba desperdigada en esos nombres de los lugares que había investigado Carlos Mazzota. Hace unos días hablábamos con Pau sobre el modo en que las identidades disidentes pueden encontrar refugio y recursos o redes también en la gran ciudad, que en los pueblos chiquitos a veces puede ser más difícil. O como que haya más situaciones de sentirse como con menos seguridad. Me acordaba de ese trabajo de Nacha Guevara, ese disco que se llama Amor de Ciudad Grande. Como ella estaba exiliada, la AAA le había puesto una bomba, ¿no? Y se tuvo que ir y sacó ese disco. Amor de Ciudad Grande es el título. Pienso entonces si el arte, no se lo puede decir, bueno, el arte capaz es un amor de ciudad grande también, en ese sentido que uno puede refugiarse ahí.
Pero la historia de las ciudades grandes también está relacionada con comunidades y con territorios que están afuera de la ciudad misma. Pensando un poco en James Clifford y en toda esa antropología deconstructiva de los años 80, Clifford había investigado bastante como que la historia de Nueva York, como que parte de la historia de Nueva York también estaba en Puerto Rico, o podríamos decir que parte de la historia de Londres está en Jamaica, y nosotros también podemos pensar que parte de la historia de Buenos Aires está en Entre Ríos, en Corrientes, o en los pueblos del río Uruguay. Solnit dice en ese libro, que recomiendo mucho, que todo amor tiene un paisaje, y al revés podríamos pensar que todo paisaje tiene una corriente de sentimientos en particular. Y me parece que estas son como un poco las frecuencias con las que me gustaría introducir a las personas. Bueno. Empiezas, Ángeles. Vale. Bueno. Ah, no, es acá. Iniciar presentación. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Bien. Sí, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Me encanta participar de este encuentro. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre un momento muy específico de la ciudad de Rosario. O sea, trabajé sobre la primera década de los años 2000, que coincide con el periodo en el que yo vivía allá. Mi nombre es Ángeles Ascúa, soy de Rafaela, provincia de Santa Fe, y viví 10 años en Rosario durante los años en los que fui a estudiar mi carrera de grado. Y lo que hice fue un poco reunir una serie de imágenes y proyectos que trabajan sobre la práctica colectiva, son proyectos realizados en colaboración. Hice una muestra hace poco, al principio de año, en el Centro Cultural Parque de España. Fue coproducida por el Parque de España y el Macro, y se llamó Rosario Congregacional. Todo empezó con un deseo de escribir una colaboración simbiótica de la que formé parte, que se llamó La Hermana Favorita. Era una agrupación que integré junto a Florencia Caterina, Matías Pepe, bueno, y yo. Nuestros primeros proyectos los realizamos en una pequeña antesala de un teatro que está en Rosario, se llama La Bardén, mucho antes de que se transformara en la actual plataforma. Es como una sala, ahora sucede todo, en ese momento no pasaba mucho. Y realizamos exposiciones de artistas que en su mayoría conocíamos en la facultad, como que eran nuestros compañeros de estudio. Fue un periodo como muy frenético porque las muestras duraban un mes, eran 3 semanas y una de cambio. Y ni bien empezaba una, ya estábamos proyectando la siguiente, con lo cual no había registro ni mucha reflexión al respecto, sino la importancia de hacer cosas. Y todo ese deseo, ¿no?, de estar produciendo hacía que, bueno, uno se olvidara de toda esa burocracia que implica, ¿no?, hacer registro de sala, armar proyectos y demás. Y digo todo esto porque después mi compañera Florencia se murió inesperadamente en una explosión por una fuga de gas junto a otras 20 de personas. Entonces, en un punto, me alegro de haber vivido tanto durante esos años. Todo era como muy artesanal. Nosotros hacíamos la difusión a través de unos volantes que repartíamos en la peatonal en la facultad. Armábamos esos volantes, las redes sociales todavía no existían. Diseñábamos los papeles, escribíamos el contenido, montábamos y lidiábamos con las demandas de los artistas invitados, que a veces podía ser realmente un verdadero padecimiento. Esa primera década en Rosario, en los años 2000, pasó de todo. Quizá lo más importante fue la apertura del Macro, que fue parte como un corolario de todo un programa de exposiciones que se habían realizado en el Museo Castañino, que se propuso entablar un vínculo más cercano con los artistas. Justamente Rosario tenía una gran cantidad de artistas que no solo producen, sino que eligen vivir ahí en la ciudad, y cómo era que en el museo normalmente recibían exposiciones itinerantes que venían de afuera en vez de exponer a sus propios autores. Y bueno, a partir de esa propuesta se empezó a gestar como una colección de arte argentino contemporáneo que devino, ¿no?, después con la donación de antorchas. Se necesitaba agrandar el museo. Wiener, que era el intendente de entonces, ya estaba proyectando la renovación de la zona ribereña de la ciudad. Les da el Macro, les da los Hilos Davis, donde ahí emplazó el Museo de Arte Contemporáneo, que ya seguramente lo conozcan, son los tubos de colores. Bueno, ahora no son más de colores, sino que tienen una pintura espantosa ahí a la orilla del río Paraná. Y bueno, yo que había vivido todo ese proceso como una adolescente recién llegada de una pequeña localidad del interior de la provincia, recorrer como todos los relatos que había en la actualidad sobre ese periodo, me parecía que estaban omitiendo una gran parte enorme
de proyectos que habían sucedido en simultáneo al nacimiento del museo. Todos tenían como una cuestión en común, que era el trabajo compartido, ¿no? De alguna manera la excusa de juntarse para producir cosas juntas. Enseguida hice esta lista, que era bastante desordenada, porque se trataban de cosas como muy heterogéneas, pero que estaban muy cerca, ¿no? Todas habían funcionado en ese espacio del microcentro de Rosario. Entonces me parecía que el término de colaboración las englobaba. Bueno, este fue el marco sobre el que trabajé. Y bueno, ¿cuáles eran los factores? Después quise señalar cuáles eran los factores que habían incitado este fenómeno de las prácticas artísticas colaborativas en Rosario. Por un lado, ¿no? Esta mirada hacia el río, ¿no? Cómo la ciudad se revuelve a encontrar con ese espacio. Y toda esa franja costera, que no solo fue producto de estos parques, ¿no? hermosos que hay, sino también la construcción de nuevas instituciones que estaban reciclando, ¿no? esos edificios que estaban abandonados. Todos además eran espacios como públicos. Daban mucho para el encuentro, ¿no? Para juntarse, estar ahí y proyectar, ¿no? hacer cosas juntos. Eso se empezó a ver en las obras de los artistas. Acá se ve claramente en una obra de Pauline Fondevila, ¿no? Que fue la Conferencia en una isla, que fue un proyecto que trasladó a todo un grupo de artistas de la ciudad hacia la isla, que es el espacio que está al frente, ¿no? de la ciudad en el río, donde presentó un conjunto de obras que trabajaban sobre el naufragio, y había un conferencista que leía la ponencia, y después estaban todos los invitados que estaban registrando con dibujos la acción. Por otra parte, otro de los factores fue la formación ofrecida en la Universidad Nacional de Rosario, en la facultad. En la facultad en ese momento estaban dando clases todavía los artistas de Tucumán Arde, estaba Mimi Escandel, Graciela Carnevale, Claudia del Río también, Fernando Farina y Roberto Echen, que de alguna manera tenían como una visión, ¿no? como un compromiso de querer construir una escena, ¿no? la escena de Rosario. Era como un momento muy particular porque en el programa las historias del arte se dan de manera retrospectiva, lo cual era un poco ridículo porque se empezaba con los movimientos contemporáneos, siglo XX, y después se iba al arte clásico. Y había profesores como Claudia, que ya la mencioné, que ella lo que hacía era estar mirando mucho lo que se estaba produciendo en el momento. Entonces, por ejemplo, en las clases uno se podía encontrar, bueno, ahí están Máximo Azueli y Ana Bancic invitados a una clase. Me contaron que, por ejemplo, lo llevaba al taller Daniel García y podían ver su proceso de trabajo, ¿no? Eso, en vez de estar mostrando diapositivas tipo de autores europeos, un poco como lo que vos mencionaste antes, ella como estaba muy concentrada en que los jóvenes artistas que yo estaba formando se vincularan con lo que se estaba produciendo en el momento. Entonces lo que hice fue organizar un poco el cuerpo de trabajo a partir de como unas categorías que ahora no me voy a detener, porque me gustaría empezar a hablar de las obras en sí mismas, ¿no? Bueno, esta es como una obra que mostramos que se llama, gracias, que son de Nancy Rojas. Nancy Rojas es la actual curadora del Malva. Ella estaba trabajando dentro del Macro como investigadora y lo que hace es sostener estos carteles con citas de artistas de Rosario. Uno es el pintor Daniel García y la otra cita es de Graciela Sacco, ¿no? Y ya nos está mostrando algo, ¿no? de la ciudad, y además una ciudad que ya parece que ya pasaron 20 años de este fenómeno. Luego, por ejemplo, el trabajo de Lila Siegrist, que ella se detuvo a registrar toda una serie de murales del pintor Raúl Domínguez, que es un pintor que de alguna manera había quedado al costado, ¿no? de los relatos oficiales de la historia del arte. O sea, ni siquiera el museo tenía obra de él. Que son unos murales que están en la estación fluvial de Rosario. Son unos murales que si bien son gigantes, tienen como 20 metros de largo, pasan completamente inadvertidos, ¿no? como esas cosas que vemos todos los días, y que lo que hizo el pintor fue recuperar mucho de las leyendas que había en torno al Paraná, ¿no? y armar como una especie de enciclopedia dentro de su trabajo. Y Lila lo que hizo fue sacar fotos, hacer estas intervenciones y luego mostrarlas en el living comedor de la casa de su abuela, justamente porque se suponía que estas obras no tenían como cabida en las instituciones oficiales del arte. Puse el video ahí, pero no sé si anda. Bueno, si no después lo podemos linkear, no sé. Ahí está abriendo. Sí, pero lo está abriendo ahora. No, bueno, no importa. Después el proyecto Tripa, que es un proyecto de Máxima Azueli que trata de
registrar, ¿no? Como un trabajo de investigación y registro sobre paisaje argentino, y arma una especie de enciclopedia, con carpetas sobre paisajes, pero sobre paisajes que no están en instituciones públicas, medio como que circulaban por casas de remate, colecciones particulares. Entonces arma esta especie de álbum de figuritas recopilando, ¿no? La obra de distintos artistas. Después mostramos un proyecto que se llamó Pinche Empalme Justo, que sucedió en Rosario durante la primera Semana del Arte, que se trató de un proyecto que lo que proponía era como generaban una empresa de autoinstalación de TV por cable, como decía que era la única autoinstalable de Argentina, y era como una campaña publicitaria para aprender a colgarse del cable. La obra tuvo mucha notoriedad porque después Multicanal, que era la empresa tipo Cablevisión de Rosario, se entera y empiezan todo un proceso penal contra Fabricio Cayaza, que era uno de los artistas de este grupo Cat Eaters, por apología al delito. Y bueno, y ahí se ve un poco también que estos proyectos, que si bien pueden considerarse alternativos, en Rosario en ese momento no tuvieron como un vínculo distante a la institución, sino tuvieron como un apoyo de ella, sobre todo el Macro, porque gracias a que el Macro incorpora esta obra a su colección, la obra tiene como la garantía de que era una obra de arte y el juez la pudo determinar como tal. Después, bueno, mostré una pieza de Trulalala, que es El beso del barro, que encima hasta el momento no se había mostrado en Rosario, que pasan esas cosas, ¿no? Se habían expuesto acá y en Rosario no. Trulalala es el proyecto que tienen Charlie Herrera y Claudia del Río, que como que son quizá de los artistas más reconocidos de la ciudad. Y ellos como se juntan para hacer estas obras y que a la vez trabajan con otros artesanos que dominan como la técnica y tratan de recuperar los saberes que están implicados en cada una de estas experiencias. En este caso trabajaron con una casa de alfarería de Rosario bastante tradicional y con el espacio La Guardia, ¿no? Que se dedican a hacer estas tejas musleras que ya están como que es un trabajo súper artesanal porque se hacen teja por teja y usaban sus piernas como matriz. Bueno, este es un video que hice en el 2019. Y es muy importante decir que mis videos son desde el 2013 aproximadamente hice el primer video y después en el 2021 hice el último y después nunca más hice nada relacionado al video. Sí, alguna que otra cosa relacionada al mundo del cine, pero no así como un video. Y bueno, y este es del 2019, se llama Mundo Novo. Y básicamente este video, al igual que el resto de los que vamos a ver, parten mucho de la utilización de imágenes de descarte o de televisivas, imágenes basura, imágenes paganas también se puede pensar que son. Bueno, hay una filósofa que a mí me gusta mucho que dice que el found footage es paganismo casi, o sea, como que el devenir de las imágenes es de alguna manera o sea, casi el mismo que el de las imágenes religiosas, ¿no? Las imágenes religiosas se han convertido en descarte o han proliferado en una infinitud. Y bueno, también lo mismo pasa con este tipo de materiales de descarte o material encontrado, se le dice normalmente. Entonces lo que yo hice fue, siempre lo que hago cuando hago un video es trabajar con imágenes que ya fueron hechas por otra persona, muy rara vez yo uso la cámara. Y en esta ocasión a mí me había llamado la atención porque fui a Corrientes a visitar a mi padre y mi papá tenía un grupo de WhatsApp donde le llegaron unos videos muy insólitos y era en la época en que Bolsonaro estaba por asumir la presidencia en Brasil por primera vez y bueno, eran muy terribles los videos que le llegaban. Entonces a partir de esos videos yo empiezo a notar cómo existía una serie de videos e imágenes que no estaban en Instagram,
pero que sí estaban en WhatsApp o estaban en YouTube. Después, con el tiempo, se revisó históricamente esta cuestión y se supo que Bolsonaro hizo gran parte de su campaña a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, fui a ver qué pasaba con esas imágenes y entonces encontré, esto, con lo que hice un video que dura más o menos 19 minutos, que es básicamente el avance de los evangelismos en el territorio brasilero y que toca de alguna manera mi situación geográfica en Corrientes, porque como sabrá Paux, estamos tan en la frontera con Brasil que incluso ya a veces hay algo cultural que se entremezcla mucho con... ¿Y también había iglesias pentecostales en Corrientes, en esa parte? A full, sí. Y cada vez habían más, sobre todo en este contexto, de avanzada de la derecha en Brasil, ¿no? Y yo empezaba a notar cómo en los barrios de Corrientes habían cada vez más templos y bueno, la gente realmente desamparada iba en busca de alguna respuesta, como todos estamos buscando una respuesta, aquellas personas también buscaban eso en estos espacios. Y entonces, hice este video que les dije dura 19 minutos y son básicamente pastores evangélicos que hablan de la Biblia y cuál es la relación entre el rock y el metal con la palabra bíblica. Y él, por ejemplo, en este momento está diciendo que cuando uno escucha rock, el sentimiento que le provoca la canción tiene que ver con Filipenses 4:8, que es uno de los escritos de bíblicos. Entonces está todo bien, pero que si no inspira los sentimientos de Filipenses 4:8, es mejor desestimar ese tipo de música, ¿no? Y no escucharla. Y entonces, entonces este pastor luego recorre una especie de templo que se llamaba la Caverna do Rocky, y me encantaría poder mostrarles el video, pero bueno, no es posible. Y entonces, básicamente se sigue como en esta lógica de pensar la musicalidad y el sonido para pegar actitudes, dice acá este señor, para un mundo mejor. Y por eso el video se llama Mundo Nuevo. Y bueno, y también, por supuesto, como registros morales de las conversaciones que tiene el entrevistador con los fieles. Y bueno, esta persona dice que el sexo mejor después del casamiento, las drogas para qué, si Jesús te bate la cabeza. Significa como que pega. Claro, te pega, sí. La traducción está bien. Después este es un hombre que se llama João Doria, que después encima fue escalando en el gobierno, llegando a una gobernación. En ese momento era diputado solamente. Y en este momento él va a una especie de iglesia que está creando un alimento a base de comidas a punto de vencerse para dar esa comida a los pobres, diciendo que era, por supuesto, un producto abençoado o bendecido, ¿no? Y lo prueba en cámara para que la gente compruebe, que era un producto bueno, digamos. Todo, por supuesto, haciendo campaña política. Y ahí es como que el video empieza a trazar ese link que existe entre los gobernantes y sus visitas a los templos evangélicos como un lugar donde pueden captar votos, básicamente. Entonces acá João Doria está diciendo que con serenidad, con equilibrio y con amor en el corazón, él va a votar a Jair Bolsonaro. Después hubo un momento, el bautismo de Bolsonaro, que no sé si lo pudieron ver, pero hace un bautismo, re loco, parece el río Paraná, pero era como un lago. Y después empiezo a ver cómo todo ese movimiento que uno en ese momento advertía con más presencia en Brasil, aparecía también de pronto en los lenguajes acá en Argentina, como que se empezaba de alguna manera a infiltrar a partir de las iglesias universales del Reino de Dios. Y me llamaba la atención una serie de imágenes que empiezo a encontrar donde había una especie de formación de jóvenes que se llamaban los gladiadores del altar,
y que estas personas eran básicamente jóvenes que querían servir a Dios bajo todo costo. Y me interesaba el montaje de las imágenes como esa cuestión así tan, bueno, ligada, por supuesto, a los dispositivos de poder y cómo iban caminando, cuando en realidad era en una iglesia donde se producía este acto, ¿no? Bueno, acá también lo mismo. Acá otra vez. Y bueno, así el video va escalando como al insólito. Después aparece una propaganda de una diputada también, que se llamaba Katia Sastre, y que básicamente apunta contra una persona y pone el video de ella apuntando contra esa persona en su video de campaña y diciendo: así tiré y así tiraría de nuevo, Katia Sastre. Este video después lo levantaron de YouTube, o sea, ella lo tuvo que levantar porque era demasiado horrible, bueno, un nivel de crueldad como explícito. Y bueno, sí, el video va recorriendo distintas imágenes, pero básicamente siempre el telón de fondo es, bueno, la tenencia de armas por parte de la población, bueno, y toda esa serie de signos que de alguna manera puede pensarse que empezaron en Estados Unidos, luego bajaron por Brasil y llegaron aquí con el macrismo y después se sofisticó ahora con Milei. Y bueno, este es Edir Macedo, uno de los pastores evangélicos, que es el dueño de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y también de Asiera, que es la radio evangelista, uno de los dueños, ¿no? Y bueno, entonces ahí él es como una especie de cámara oculta, medio infraganti, que le filman, donde él está enseñando cómo mentirle a la gente. Y entonces lo puse, bueno, al final del video. Y acá ese video del 2019 terminaba con este pastor que decía, bueno, todos creemos en el amor de Dios y la vida es esperanza y creemos que sí se puede. Y ahora ustedes van a repetir conmigo, y sí se puede. Entonces, bueno, fue muy loco para mí encontrar eso, porque después eso se convirtió casi en un eslogan de campaña durante el macrismo, con la idea del sí se puede, ¿no? Y estaba registrado en el contexto de una iglesia angélica, aquí en Argentina. Bueno, entonces ese fue uno de los videos donde estaba, como les contaba, problematizando un poco la cuestión de la espiritualidad neoliberal y cómo es que esa espiritualidad neoliberal aparecía con una forma de terror explícito a partir de imágenes de WhatsApp, y que esas imágenes de WhatsApp la consumía desde mi papá, con acceso a un teléfono, hasta cualquier otra persona, pero que a la vez también no es tan distinto al tipo de imágenes que estamos todo el tiempo consumiendo como espectadores de estas imágenes, ¿no? Bueno, sí. Bueno, y después, este también es otro material que se llama El idioma de los modos, del 2018, donde voy recorriendo en una doble pantalla una serie de demoliciones que conviven con unas imágenes que bueno, tenían que ver con el mundo árabe. Y bueno, fue muy loco porque esto fue en el 2018 y bueno, después fue pasando todo lo que está pasando, que por supuesto tiene su inicio y su antesala ya en esa fecha, pero se extremó ahora con el genocidio. Y bueno, este también un material del 2013, en el que voy mirando un televisor que está empezando a hablar del neoliberalismo como nuevo orden mundial, los bloques económicos, bueno, piensa el Mercosur, la distribución de las riquezas, y bueno, también hay una marcha anti-homosexuales en Serbia,
Y todo empieza de alguna manera a repetirse a lo largo de los videos, que voy pasando muy rápido. También en el 2019, Fashion se llama, que es básicamente un desfile de modelos y al lado como una especie de rave. Y bueno, en ese momento me empieza, a partir del 2020, a interesar mucho lo que es Google como una forma de gubernamentalidad política, y empiezo a trabajar mucho con las imágenes que produce Google, específicamente con, como siempre, con la fotografía, con la imagen, y pensando, bueno, qué hacían los rastreadores de Google Tracks, los Google Trackers, digamos, que son básicamente los autitos que van a los territorios para tomar las fotografías. No siempre van en auto, a veces van caminando. Y entonces lo que hacía yo es levantar la lente, porque la caminata satelital te permite un recorrido que es lineal y derecho, pero uno puede hacer clic e irse hacia arriba y hacia abajo a ver qué es lo que hay, ¿no? O sea, uno unidireccionalmente, no solo unidireccionalmente, sino por defecto, va derecho, ¿no? Pero quise ver qué hay alrededor y entonces ahí empiezo a notar en este video que se llama Acervos Digitales, bueno, gaviotas en el cielo. Me interesaba también cómo se empieza a romper el mapa satelital por la misma eclosión de los códigos digitales de las imágenes. Pero también me interesa cómo de pronto la heterosexualidad empieza a aparecer como un fundamento de las imágenes y de las decisiones que toman estos Google Trackers en algunos espacios. Y me llamaba la atención cómo de pronto los cuerpos que más aparecían eran, bueno, tenían algunas características bastante claras. Y bueno, eran más que nada en territorios turísticos, pero se repetía mucho esta secuencia de parejas heterosexuales o cis heterosexuales caminando, y de pronto las personas racializadas aparecían solo como vendedores o a ras del suelo. Eso es lo que encuentro cuando veo el suelo. Empiezo a ver a gente que está vendiendo sombreros, que luego son los sombreros que usan los mismos turistas que los compran, y eso también empieza a aparecer a ras del suelo. Las personas, como les dije, en situación de calle, de pobreza o personas racializadas, los sombreros nuevamente, y esto nuevamente a ras del suelo. Entonces me interesa empezar a pensar este dispositivo de las imágenes de Google como una cosa que no son necesariamente neutrales, sino que por supuesto son también selecciones que se toman y que las toma una persona que está detrás de estas cámaras, ¿no? Y bueno, este es el último que muestro, que es uno que hice para un director de cine que a mí me gusta mucho, que se llama Michael Clear, que tiene una película que se llama El Gigante. Y entonces lo que hice en el 2020 fue entrar a todas las cámaras de seguridad que estaban abiertas en YouTube, y medio que entraba todos los días a ver qué pasaba, y me fui así como siempre a un centro de esquí y a distintos lugares que tenían esa posibilidad de ver directamente las cosas. Y entonces, bueno, básicamente ahí es como se va produciendo ese lenguaje donde aparece esa triada entre el turismo, la vigilancia, los cuerpos que pueden transitar los territorios, los cuerpos que no transitan los territorios y que son menos visibles o directamente desechables o borrables. Y bueno, y cómo funciona básicamente una ciudad filmada, una ciudad turística, cuando no hay turistas, digamos. Me interesaba pensar eso, y hubiese sido mucho mejor que podamos ver el video, pero bueno, esto es como en un granero donde hay unos pájaros que, bueno, después el nido se llena de nieve y es terrible.
Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, ahora Pau. Bueno. Ahí va. Tómalo cortito. Ahí. Bueno, yo soy Paux, también soy de la provincia de Corrientes. Esperen un segundito que pongo. Bueno, mi obra y mi práctica está muy ligada también un poco a mis vivencias y a mi accionar político y a mis convicciones. O sea, es un poco mi biografía, mi obra, mi vida, mi obra, no sé, una cosa así. Yo me traje mi apunte. Dale. Esta obra se llama Las Parches del Todo. No es mi obra temprana, pero es como que quiero arrancar de acá porque es donde empiezo con este archivo de parches, que son parches que yo usé, parches que recolecté de amigues, parches que me enseñaron a reparar y a ir uniendo una historia de activismo en las calles. La mayoría proviene de un lugar que se llama la Huerta Orgásmica, que es una huerta que estaba al costado de la estación de Caballito, por el principio del 2000. Y bueno, con el taller de Chacho y Giannone es como que arranqué a pensar en hacer esta obra como colectivizando un poco todas estas ideas que estaban impresas en el parche, que es una prenda de remiendo de las subculturas punks. Me van a escuchar decir mucho la palabra punk, no sé por qué, pero bueno. Acá me empiezo a complejizar un poco, me empiezo a interiorizar con los tintes naturales. También esta obra ya nace después de un viaje que hice a México y empecé a compartir con comunidades originarias de ahí, pueblos de un lugar que se llama Teotitlán del Valle, donde aprendí unos procesos de teñido del índigo y de la fermentación de la planta. Y quería ver cómo pasaba esta mixtura de los procesos un poco ancestrales de intervención de las telas y esta subcultura urbana, que era lo que a mí me atravesaba. Sobre el boro, esto se llama boro, que es una prenda. El boro es una técnica artesanal que consiste en reparar y remendar telas y prendas con retazos. Este término, que significa irregular, aparece en las zonas rurales del Japón feudal desde la época Edo hasta principios de la Showa, es decir, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Y fueron como los campesinos y comerciantes y artesanos los que comenzaron a usar esta forma de costura para arreglar y remendar la ropa usada. Bueno, como que la población no podía permitirse de lujos y por eso usaba estas prendas de remiendo, y aparte porque le daba otra utilidad a la tela, y a la vez el bordado sayiko hacía como que embellecer un poco el bordado, por eso tiene como estas líneas que pueden ver de manera horizontal y vertical, donde yo aproveché eso para ir agregando un poco tejidos que había hecho. Hay algunas prendas tempranas, algunos parches, mis primeras serigrafías, y armé esta prenda. Cuando una prenda estaba muy desgastada por el uso, las mujeres de la familia las parcheaban. Me gustaba también esta idea de parchear, porque es como una cuestión, parece, de ritual, de juntarse como a enmendar, a reparar. El boro trasciende su importancia como técnica de costura para constituirse en una filosofía de vida ecológica y respetuosa. Parece que lo bajé de ir ya. Concepto boro y sayiko se presenta estrechamente ligados al término wabi-sabi. Esto es buenísimo porque cuyos principios hacen referencia a una estética basada en la belleza de la imperfección. Esto es otra cosa que me gustaba porque venía como muy arraigado de la estética punk, que era como un poco como yo me vestía también cuando arranqué a hacer este tipo de obra. Esta corriente estética ofrece una comprensión del mundo basada en la fugacidad y la impermanencia. Avancemos un poquito más.
Ahí en México también realicé esta otra obra que se llama Bot for Misfits. Para esta obra utilicé los conocimientos de la vexilología, que es una disciplina que estudia la historia, el simbolismo y el uso de las banderas, estandartes y pendones. Las banderas, bueno, esto es un símbolo de identidad y pertenencia de una comunidad. Yo le hice una bandera a mi disco favorito de Misfits de esa época, que era Horror Business. Entonces, por eso la obra se llamaba Bot for Misfits, y siguiendo estos principios de la vexilología, me imaginé en un pueblo oriental, así muy colorido, con muchos chirimbolos, y fui, bueno, agregando todos estos elementos a esta obra. Y justo estaba en la época del Día de los Muertos en México, me asombró ver en la plaza, esto es en el año 2017, un altar a los niños de Palestina, y ahí puedo, no sé, es como un archivo que me quedó, y no sé, me hizo pensar un poco en esta ritualización en los altares arraigados a situaciones políticas, que no siempre tienen que ser personales, pueden ser altares colectivos y sociales. A ver si esto se puede ver, y si no, mira. Lo que no sé es que no tenemos volumen, ¿no? Bueno, esto literalmente es un taller que descubrí ahí en México que se llamaba Esencias para los Muertos. Me asombró mucho esta conexión que tenían ancestral, o sea, esta relación con la muerte muy, muy directa. Y me gustó mucho, bueno, nada, compartir ahí, ver otra dimensión de la muerte, ¿no? Cercana desde la esencia. Esencia para los muertos. Después de México también hubo otra situación que me llevó a un pueblito llamado Clermont-Ferrand en Francia, donde hacían un festival que se llamaba Festival de Textiles Rebeldes. Ahí era un festival que convocaba a artistas que trabajaban desde la rebeldía, el textil y la composición de la trama y la urdimbre. No traje mucho de ese festival, solamente traje Los Cholombianos, que era de una fotógrafa británica que se llama Amanda Watkins, porque me parece que es justamente un grupo mexicano que tiene una cultura también ligada a la marginalidad y a la persecución, pero que a la vez tiene como una riqueza y una impronta muy, muy propia como el punk, y que tiene muchas cosas para decir. Ya desaparecieron Los Cholombianos, pero bueno, les puedo leer un poquito de lo que se trata. Dice: este nombre está formado por una mezcla de cholo y colombiano, en homenaje a la danza cumbia, originaria de Colombia y que también recuerda los colores de la bandera. Los cholos llevan gorras colocadas en la cima de la cabeza, largos bigotes bien espesas con gel y remerones tropicales de colores vives estampados religiosos, como una estampa gigante de la Virgen de Guadalupe en estilo hip hop o San Judas, pero con un toque típicamente mexicano. Hay un estilo fuertemente artesanal, del handmade, de intervenir la prenda. Esto era propio de los punks. Los cholos son los jóvenes rebeldes de Monterrey, tristemente célebres pero útiles como chivos expiatorios de los problemas de la ciudad que la ciudad enfrentó durante la guerra contra las drogas. Bueno, una de las manifestaciones de identidad más evidente de ello era este escapulario, que es como estos collares que tienen adelante, tejidos a manos, que afirma la identidad indicando el nombre de cada persona y su barrio, con el fin de que los sonideros le mandaran saludos durante las fiestas. Esto me hizo acordar en Corrientes que las tribus de bandas también se pelean y hacen como unos signos para que reconozcan sus barrios. Bueno, yo soy de, Agu de Eclipse, y yo soy de Gillo, y los chicos 10 son internas, no podemos explicar.
Escuchaban cumbia rebajada, que es un subgénero de la cumbia que se caracteriza por un ritmo mucho más lento, voces profundas y prolongadas, un sonido pesado y melancólico. Este sonidero se popularizó en Monterrey y reunía a mayor cantidad de aficionados fuera de Colombia. La música y la danza jugaron el papel importante en este movimiento, dando lugar a una danza en círculo en la que surgía la sensación de estar verdaderamente integrado en una tribu. Bueno, de ahí pego un salto cuántico un poco al activismo. Fui parte de un movimiento que es el activismo Gorde en Buenos Aires, un movimiento que nace, tiene sus raíces un poco en el movimiento Fat Underground, que surgió en el año 72 en Los Ángeles, pero que este solamente es un punto de origen o punto singular, nada más para presentar la organización política de la cultura, y se toma como una referencia, como un momento crucial en la organización de los movimientos que competen al activismo Gorde, pero no es que es una idea de réplica tardía del sur global y no estamos llegando tardes a nada, sino que es solamente para poner un puntapié desde un momento de donde nace. Eran gordas lesbianas, unas gordas tortas, que fue un momento muy power de las luchas LGTB de los años 70, y quieren armar un grupo feminista para aprender técnicas de terapias alternativas, como la psicología en ese momento, pero son discriminadas por gordas, por tener sobrepeso, y esto lo toman como un diagnóstico médico. Entonces se abren, se desdoblan y crean su propio grupo, y así nace el movimiento Fat Underground. Podemos decir que en el primer ejemplo de organización colectiva del activismo gordo, un punto muy importante de esta lucha es que tiene una conexión y un diálogo con las discusiones que planteaban en ese momento los movimientos antipsiquiátricos. Esta relación con la práctica terapéutica con personas diversos funcionales es el punto para pensar por qué o cómo lograron articular una consigna que se sigue sosteniendo, que es la despatologización. Esta es una postura radical que sostuvieron contra el complejo médico-clínico, y es como un punto para mí de inflexión para pensar todas las luchas que me sobrevienen, desde la salud trans, la lucha contra la estigmatización, por los derechos y el reclamo de hormonas. Acá está el altar gordo que lo hizo Yael Cayero. Esta sí es otra obra mía con un recorte de remera de esa época. Y acá me quedó medio colgado esta, que es también otra obra que pensé como en un movimiento de volver al campo. Esta obra se presentó en la Fundación Williams en el año 2017, como un movimiento que tenía que ver también con unas ideas de una persona que estaba muy arraigado con las ideas del anarcopunk, y que era, bueno, pensar en la potencia de la naturaleza, del jardín como arma, la resistencia fértil. Este es un grupo que tuvimos en Corrientes que se llamaba Lilith, Liberación Litoraleña. Bueno, por este personaje religioso hicimos algunas juntadas, unos micrófonos abiertos en la plaza. Este ciclo que se llamó Deconstrucine, Leyendas del Litoral. Este ciclo era un poco para excusar los abusos que se daban en torno a los seres mitológicos, ¿no? Como no te violó un bombero, te violó un macho. Y hicimos algunos ciclos de performance y pasamos esta serie paraguaya de Carlos Tarabal que se llama Sombras en la Noche. Esta sí es un enlace a YouTube, no sé si va a abrir. A ver. Bueno, chao. Nada, recomiendo mucho que la busquen. Es muy buena. Y después vengo con otro poco de activismo, también la campaña por absolución de Iggy. Acá estoy yo. Y acá también, allá estoy, y atrás llorando mucho. Hacer vivir y hacer morir, le voy a leer una estrofa cortita desde Relatos Urgentes de las Cárceles Argentinas. Caer en cana es como dar un salto al vacío. Tener red cotiza en bolsa. Es parte del capital que muchos no tienen, ni adentro ni afuera del penal. Una red que te contenga, que sea elástica, que en la primera de cambio no se desentienda de vos porque resultas una carga muy pesada de aguantar.
una red que te acompaña en momentos en que muchos no lo harían, sobre todo porque no tenerla es parte importante del motivo por el que llegamos a un penal. La absolución de I como que fue también un momento clave para mí como artista y activista, porque fue bueno ponerle un fin a ideas limitantes que tenía sobre el cuerpo, sobre las identidades, y posicionar la idea de la autodefensa colectiva fue como también una forma de sobreponerme y poder seguir haciendo obra y nada, y pensar un poco para adelante. Esta es una foto que sacó mi mamá, y esta fue una niñera que yo tuve, una niñera travesti. Y bueno, también fue un momento clave para mí, que después de mucho tiempo, gracias al Archivo de la Memoria Trans, pude entender la importancia. Estas fotos ya son parte del acervo del archivo, y a partir de eso hice un corto, un documental que fue como un WIP. Después no lo pude terminar, lo presentó Agus en el Chaco. Y bueno, es un poco como el abstract, dice una madre con su hija y una travesti imitadora de Isabel La Pantoja en los años 90. Nos trasladan a sus vidas pasadas a través de la memoria fotográfica y otros personajes que vivían en la calle España en la ciudad de Corrientes. En la actualidad, aquella niña decide llevar la foto al Archivo de la Memoria Trans mientras revive su infancia, generaciones trans de una provincia conservadora y radical como Corrientes. En la marginalidad y la opresión de un clima tradicional de pueblo, una actriz sobreviviente de la dictadura decidía sobre su cuerpo. Decidía ser mamá sola y aliarse a una travesti para maternar. Una travesti que también buscaba una manada de mujeres para hacer red y también crecer como artista. Otra vez la idea de red. Bueno, y acá un suceso que pasó en Corrientes, que fue la destrucción del santuario del Gauchito Gil, que fue también otro espacio que a mí me gustaba habitar mucho, sobre todo por esas telas que la gente dejaba, los vestidos y todo, que a mí me parecía como un gran espacio intervenido, instalativo, y que a partir de un pleito que hubo ahí entre dos, se agarraron y vino las topadoras y tiraron todo el santuario. Pero bueno, ahora le tengo una sorpresita para el final. Como que recojo las historias también como de estas historias paganas del gaucho, de esta gente desertora, apóstata un poco, como el Gauchito Gil. Y esta es otra obra que ya es más actual, y es como que, bueno, con la irrupción de la IA un poco empiezo a pensar preguntarle sobre la identidad, y empieza a generarme como unas imágenes, que son estas imágenes como un poco tiernas, un poco también devenidas así de ideas originarias, un poco de como Catrinas y calaveras de San la Muerte y medias robóticas. Entonces yo decido ponerle un parche como para un poco intervenir o contaminar toda esa información falsa o ese plagio que estaba haciendo la IA sobre la identidad. Y decido armar esta obra que es muy similar al Boro Rebelde, porque me pasó que después de México esas obras se perdieron allá y no las recuperé, así que era como una idea de recuperar también y reparar esa obra. Esta es otra obra con parches que se llama Las Parches del Todo, es como la última que hice y donde como que pongo el último acervo que tengo de parches como con algún tipo de mensaje que no tienen que ver con un costado mercantil. Ya últimamente recibí reclamos de gente como, ese es mi parche, y como bueno, entonces no, cambió completamente el sentido del parche de cuando hace 20 años, no sé, juntaba, y ahora ya no. Me quedan estas pocas. Esto es una performance de unos amigos como imitando una guaraguazú con esta prótesis, esta máscara que hicimos con Nereida para el programa de artistas. Es la guaraguazú, es ahí de los esteros de Liberá, y un poco pensar en esta naturaleza que ya es completamente plástica o controlada con dispositivos y como de control. Este aguaraguazú está encerrado en consultatio.
y aparecen estas prótesis, un poco también como las máscaras, como prótesis que se llaman packers, que usan los varones trans para evitar la disforia de género. Y algunos pañuelitos intervenidos, pañuelos antiguos que rescato, que compro, que los restauro y que les hago intervenciones textiles arriba. Y esta que es como la última obra que tengo ahora en exposición, que se llama Curandero, que es una obra que rescata de la herejía y el punitivismo el monje detrás del esquelético Son la Muerte, figura de culto lumpen, periférico, quizás el equivalente masculino a Sarita Colonia, la santa marginal de las travestis peruanas. Este monje jesuita, que conocía la terapia con plantas medicinales, fue sentenciado a muerte por servir a los guaraníes que contraían lepra durante las misiones jesuitas guaraníes. La obra contiene en su centro un parche hecho con partes de una bandera de su culto traída del santuario ubicado en Mercedes Corrientes. La palabra redistribución aparece en la pieza junto a la oración como parte de una plegaria o rezo colectivo social. Los lienzos fueron intervenidos con tintes naturales de plantas de la zona de la Triple Frontera, como flor de vara de oro para los amarillos, hojas de yerba mate y sulfato de hierro para los verdes y marrones y cortezas de palo campeche para los tonos violetas y rosados. Bueno, se presenta como un textil blando y espacial, donde los parches calavéricos, otros parches de la subcultura punk y los colores cálidos conjugan una reivindicación tierna y reparadora de la identidad desviada. Y bueno, la última imagen que tengo es esta de que hoy se inauguró el nuevo santuario del Gauchito Gil. Esta es una venta que salió ayer, así que bueno, vamos a ver qué para. Un shopping, parece, sí, te juro. El shopping de... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, Ángeles, Aus. Invitamos a todos quienes quieran hacer intervenciones, preguntas o observaciones. Claudio, vos tenés anotadito cosas. Sí, yo tengo varias cosas que anoté. Una primera, para abrir un poco la conversación, viendo los trabajos de ustedes, Aus y Paus, pensaba en que es inevitable pensar que como en la misma zona geográfica haya como por un lado este avance de iglesias pentecostales que tienen como una agenda más de derecha, a la vez estas formas de culto que son tradicionales pero que parecen ser como no tan orientadas políticamente por una agenda externa, ¿no? Y les quería como preguntar cómo es que ustedes, por un lado, como en su propia historia de vida, cómo se fueron dando cuenta de las cosas que pasaba todo eso. Si querés vos, Aus, empezar. Un poco lo contaste igual, o sea, un poco dijiste cómo fue y eso. ¿Cómo sería mi vínculo con el gauchito, por ejemplo? Claro, y también cómo fue que, porque acá no está todo eso, también pienso eso, como que después vienes acá a Buenos Aires y ves que no hay nada de eso, que esté tan cerca. Y bueno, o sea, para responderte sería como dos vías. Para pensar el Gauchito Gil, no sé, en mi caso es como, no sé, mi familia mi mamá es de Entre Ríos, entonces hemos pasado muchos veranos en el Entre Ríos y obligatoriamente parábamos en Mercedes. Mi mamá hasta le ha dejado mi chupete al Gauchito Gil, no sé, como un flash así, muy... como muy arraigado, no sé, como todo el mundo de alguna manera piensa en su imaginario en el gauchito y le pide cosas. Las interpretaciones son muchas igual, como todo, pero después, en cuanto a las iglesias evangélicas, bueno, un poco lo que me empieza a pasar es que yo trabajaba con lo que son los carnavales barriales en Corrientes y su vínculo con los umbandismos. Y lo que observaba en los carnavales barriales es que muchas de las vestimentas de las personas que danzaban en enero y febrero después eran las mismas vestimentas que usaban el resto del año en los templos para algunas celebraciones de matriz afro-umbanda, que también estaban muy presentes en mi territorio. Y entonces yo llego a las iglesias evangélicas justamente a través de eso, porque
un poco hablando con muchas chicas trans y personas de la disidencia sexual que estaban en los barrios en Corrientes, y todas participaban en su mayoría de estos cultos de matriz afro-umbanda. Me contaban un poco los conflictos que tenían con los evangélicos, porque justamente, bueno, es una cuestión de interpretación otra vez, ¿no? Como muchas distinciones Sí. ideológicas entre una cosa y la otra, y también como por esta cuestión del evangelismo, que también tenía como una misión muy concreta en los barrios y de colonización, digamos, de varias esferas económicas, relacionadas a las esferas económicas. Entonces, por ahí. ¿Cómo era la pregunta? ¿Ves? Vínculo con el gauchito. Es conflictivo también. O sea, mi familia en realidad llega a Corrientes, nosotros venimos de Paraguay, somos migrantes. Mi abuela vino escapando de la dictadura de Stroessner, llegó a Corrientes y después ellos siguieron camino y en Corrientes quedó mi mamá. Y con mis tíos y con otras personas que quedaron ahí en Corrientes se hicieron como muy devotes del gauchito, pero a partir de esto que vos decías en curandería de la reciprocidad negativa, se está muriendo el gato, bueno, si le salvás la vida, a partir de acá, todos los 8 de enero le vamos a poner una cintita roja y así va a ser hasta que se muera, quiera o no. Y como una cosa así de entregar y de quedar siempre como en esta tensión, deuda te doy, de intercambio, que creo que se vuelve mucho más tensa todavía con la figura de San la Muerte, porque con San la Muerte las identidades que transan o que quieren interactuar con ese santo también llevan pedidos más jodidos, digamos, pedidos más intensos que necesitan otro tipo de intercambio, digamos, como bueno, tallarse un hueso y meterse bajo de la piel para tener una protección, para poder salir a chorear, o bueno, como que hay otro tipo de vínculo más fuerte. Mi mamá se quedó con la del gato, como bueno, el gauchito Gil me va a ayudar con esto, pero me parece que es una relación muy fuerte lo que se da, digamos, de este costado más como chamánico, popular, digamos, que se da en los barrios. De repente, no sé, llegaba a mi casa y en la puerta había sal, mi mamá agarraba un cuchillo y de repente hacía una cruz y decía, bueno, ahora podemos entrar. Yo como, ¿qué? ¿Quién dejó esa sal? ¿Por qué? ¿Quién te quiere hacer eso? Entonces, se da mucho de situaciones sociales donde por medio de, se intercede a través de, para resolver situaciones, ¿no? A ver si me explica un poco eso. ¿Cómo es lo que dijiste? Que me parece que estos santos median mucho socialmente en el barrio. Para el conflicto, Como parches. Pensaba en esa palabra y en esa imagen que inesperada para mí, que coincidiera casi con las 3 presentaciones. Pensaba en cómo la cosa congregacional, creativa, poética, alegre, también estaba en tu investigación emparchando una tradición institucional, o cómo se estaba contando la historia del arte de Rosario, ¿no? Como haciéndose cargo de eso, el parche del cuidado, pero también de la fuerza, ¿no? Mientras más parches juntos, más fuerzas. Y bueno, y en tu caso lo obvio de la relación del montaje, ¿no? Pero imaginaba cuánto hay en esa relación de un parche con otro, o de emparchar un saber que también tiene mucho de esto, de lo manual, de lo próximo, de lo cercano. Invitamos a sus comentarios también, anímense. Estamos entre amigues. A mí lo que me sorprendió de las presentaciones, como buscando puntos en común, también es que reflejan como la tuya, Ángel, es como un momento también, ¿no? Como de la ciudad. Y en el caso de ustedes también sentí, como en tu caso, Paus, por ahí sentí que en esas culturas o como esas respuestas subculturales también había algo de tu parte, no sé si melancólico, pero sí con una tensión como atravesado por algo que tiene que ver con entender que es algo que pasó en un momento. Como este grupo, ¿cómo eran los
Yo lo mezclaba, ahí sentí como eso, que es como verlo como a la luz del tiempo también. Y Bueno, pero sería el otro sentido claro, también de esto de las posiciones, ¿no? Como ponerse en contexto y poner en contexto las tradiciones, o sea, de pensamiento o de prácticas propias. pero vos, Ángeles, en el caso de Rosero sí sentiste por ahí que, porque siento que se vio como un momento particularmente esplendoroso, con esta tensión también de la institución que colabora y que a la vez como que al colaborar también permite que otros grupos tomen distancia de manera creativa, creo, ¿no? Como, nada, como inevitable preguntarte cómo eso, cómo derivó, en qué cambió, cómo... Mira, el recorte para mí cerraba como en el 2010, que es cuando el museo deja de incorporar obra, que es después como hay una crisis institucional, se llama concurso, cambia la dirección del museo, y en simultáneo empiezan a aparecer lo que es la profesionalización de los artistas y que empiezan a rigidizar un poco los vínculos, ¿no? Entre, no solo con las instituciones oficiales, sino con las alternativas. O sea, como que tuvo su cosa muy positiva, pero también su cosa, o sea, que por lo menos complicó los vínculos. Y después que todos los espacios estos autogestionados, en ese momento se llamaban así, comenzaron a tratar de ser como galerías de arte, como una búsqueda desde ese lugar del profesionalismo, que no sé si es tal, pero bueno, como muy personalista, o sea, casi todas las galerías tienen el nombre propio en su, ¿no? Como son galerías que tienen su nombre, o sea, en el, No ya de en el nombre de la fantasía. galería, claro. Tienen DNI, Nada quit. que ver con lo que se exigen exclusividad sin dar nada a cambio. No sé, ahí me parece que era como un punto clave, que fue marzo del 2011, es lo que yo señalo. Y claro, y yo para mí, que encima fue la época en la que viví, yo me fui en el 2013, como que se cerraba, ¿no? Ese periodo. Lo cerraste vos. Claro, La me fui, historia que bueno, del chau. arte contemporáneo en Rosario se cierra cuando Ángeles Acuga se va. Sí que es muy raro hablar de eso desde acá, como a mí no me deja de resultarme incómodo, incluso ser como criticona de ese, como de ese cosa, ya cuando no estoy más allá. Pero bueno, no sé cómo lo dirán ustedes, esto de hablar de nuestros lugares como sapo de otro pozo, ¿no? En un punto. Yo siento como que es como que también es crear a la distancia, es como generar esa nostalgia para poder infundar un poco de belleza también en situaciones que si estuviera ahí no sé si apreciaría tanto. De hecho, trajo un poema que le hice a la Virgen de Itatí. ¿Por qué le hice un poema a la Virgen de Itatí? Bueno, igual me dijeron que era muy lésbico, así que estoy contento con cómo quedó. Pero bueno. Lo leemos si podemos, si querés. Cuando quieras. ¿Querés leerlo? Bueno, reina de la selva, diosa del amor, Nuestra Señora de Itatí, la de las piedras blancas, con el pacará tallaron tus manos, Virgen Mariana antigua, protegiste a los indígenas del blanco con fusil. Patrona de las aguas, te entronizaron en las rocas sobre una escalera mosaiqueada en las tierras del Yaguarón. Y por el fuego de tu amor desplegado en el horizonte, viajando aguas arribas sobre brumas litoraleñas, tu corona llena de estrellas se refleja en el Iberá. Gran Señora del Paraná, permíteme ser una de ellas. Hermosa. Yo te iba a preguntar justo antes por cómo aparece la naturaleza en tu trabajo y también como pensar en la naturaleza en general como algo atravesado por el punk, o como en el punk aparece también un espacio que sea más rural, más abierto, más de la naturaleza, que solemos identificar. Y como también, claro, como que son culturas que asociamos más con la ciudad, pero que tienen una parte, ¿no? Hay mucho de lo local, pero bueno, como que el punk tiene un poco esta raíz arraigada un poco entre Inglaterra, y nosotros después tomamos y lo sudaqueamos o todo lo que podemos. Y había un personaje que era el cantante de la banda de Crash, que se llamaba Penny Rimbaud, que escribe el libro El último de los hippies,
porque él es como que hace esta articulación entre el último movimiento de los hippies y cuando empiezan a hacer el punk, y que el punk no era autodestrucción, sino todo lo contrario, era una idea de anarquía más relacionada con la vida, con la vitalidad, con estrechar lazos, con lo colectivo, con ideas sociales un poco más fuertes. A partir de eso es como que la idea es empezar a habitar las huertas, empezar a ocupar estos espacios, y por eso nace la huerta orgásmica que les conté en Caballito. Ahí conocimos a Lagalle, que tiene el taller serigráfico Aquelarre, que es parte de los últimos parches de la última obra que hice, es de ella. Lagalle fue una persona que en el 2010 estuvo apresada en la cárcel de Brasil, y es una activista anarquista, hija militante de Hijos también, por toda una historia también arraigada de la familia con la dictadura. Y bueno, son personajes también un poco de la anarquía y de lo social, de lo diario, que yo fui conociendo en Buenos Aires cuando llegué. Y como que esta idea de trabajar con los yuyos, en Corrientes hay un lugar que se llama El Piso, muy importante, donde siempre vamos a comprar yuyos, y en la peatonal de Corrientes siempre están también las tobas. Nosotros tenemos muy acostumbrado a ir a comprar los sábados esos yuyos para hacernos en nuestros té, en nuestras curaciones propias, digamos. Eso todavía existe y todavía está. Entonces, para mí, cuando descubrí que se podía intervenir las lanas y los tejidos y las telas con los tintes naturales, me pareció que era como una buena manera de ritualizar esta situación y a la vez infundirle un poco de estas ideas de anarquía, literalmente. Bueno, si tienen preguntas mientras vamos charlando, sí. De acuerdo a esto que estás comentando, lo último, te quiero preguntar por un lado si es algo que apareció más fuerte ya estando acá en Buenos Aires, ese vínculo quizás con esas cuestiones más naturales o de arraigo, quizás en algún sentido con tu región, con tu litoral. Sí, es como trabajar a la distancia, esto que decía desde la nostalgia, pero como que igualmente en Corrientes ya tenía un vínculo un poco arraigado como con los quehaceres textiles y esas cosas, pero me manejaba más como, quizás estaba más pregnado por el arte musical en un momento. Hay algo que igual me gustaría comentar en sentido a las tres exposiciones, que hay algo divertido de pensar en esto de los exponentes del litoral o las exponentes del litoral, de acuerdo a una variante que tiene que ver con lo urbano, ¿no? De repente no aparece eso que siempre aparece en cuanto al imaginario que tenemos la mayoría de lo que es el litoral o la selva o esa extensión, y de repente aparece esto del punk, esto de los vínculos quizás con armar una escena en Rosario quizás del arte contemporáneo que era mucho más guarra quizás de lo que es hoy, ¿no? Que tiene que ver con esta profesionalización en alguna parte que interrumpe esa profesionalización de acuerdo a las prácticas anteriores, o también de estos vínculos que tiene con la inmigración, digamos, de imaginarios brasileros y evangélicos, ¿no? Como esas cuestiones que por ahí a veces se entienden hoy día y que ustedes hicieron un rastreo, ¿no? Esto de verlo a la lejanía tiene que ver también con prestar atención a un momento que ustedes vivieron y rastrear ese archivo post-2000 quizás de una escena del litoral del arte contemporáneo en algún punto, ¿no? Como pensar esa particularidad me pareció bastante interesante, cómo es que lo presentaron de esta manera, ¿no? Porque es algo post-2000 en su mayoría, ¿no? Entonces, nada, como me pareció interesante tener esa visión que ustedes trajeron sobre su modo de habitar en algún punto esa regionalidad, que es algo que por ahí venimos hablando en estas charlas del suceso del arte, cómo habitamos nuestra región, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante lo que trajeron. Yo justo iba a preguntar por ese tema de también como en localidades que asociamos con el mantenimiento de ciertas tradiciones, en principio con estilos de vida rurales, y pensaríamos que en esas localidades no hay tanto espacio para formas de vida disidentes, etcétera, pero escuchándolo tuve la sensación de que también pasa un poco lo contrario, que estos como cultos evangélicos que según decías, Agus, iban avanzando, también es como algo muy moderno a la vez, esa como imposición de formas de vida conservadoras
no tiene que ver con lo que tienen de tradicional estos lugares necesariamente, sino con algo que está pasando que tiene más como coordenadas más geopolíticas también. No sé si da para que lo comentemos. Sí, sí creo que toda esta proliferación de templos y de evangélicos y tal, que yo trabajo en solo un video en realidad, pero bueno, justo es el que más les mostré, bueno, tiene que ver con lo que les comentaba de pensar las espiritualidades neoliberales, ¿no? Y cómo justamente esos territorios no están exentos de estar de estar justamente performados también por estos discursos, incluso de forma mucho más severa a veces, porque hay discursos que son muy contaminantes realmente y a la vez tampoco hay muchas alternativas como para poder, o sea, uno no tiene muchas opciones a veces en el paisaje cuando está ahí. Al menos cuando yo era chico no me pasaba de sentir que tenga tantas opciones, como que me tuve que salir a buscarlas, y mucho. Entonces a veces uno no tiene muchas cosas con las que contrarrestar a estos discursos que aparecen y que tienen una matriz justamente, bueno, que en el video aparece como una matriz de pensar la vida neoliberal, ¿no? Digo, así como proliferaron los templos evangélicos, también proliferaron la vida crediticia, por ejemplo, no sé, millones de locales de créditos, tipo, sacá tu moto ahora sin DNI, como no sé, una cosa que realmente es muy loco lo que pasa en la ciudad, porque la misma arquitectura se altera mucho, porque empiezan a haber solamente locales de créditos y bueno, y el cristianismo retrocede de alguna manera también. Y eso es interesante, porque el evangelismo dice, nosotros no tenemos ni santos ni imágenes, pero de pronto siento que hay una proliferación de imágenes muy fuerte por parte de estos cultos que no son... No, bueno, lo que te mostraba, como pensar en, no sé si imágenes, pero sí un imaginario, como iglesias, con una estética, una construcción de cuerpos y de subjetividades muy alineadas con lo que vengo trabajando en todos los videos, que tiene que ver justamente con las ideas de control y de domesticación de los cuerpos, digamos. Bueno, no alcancé a mostrar, pero en un momento como que... Bueno, es que yo a veces me voy de Corrientes, no estoy tanto en Corrientes con las obras, pero hay un video que no alcancé a mostrar que era como en Ámsterdam, por ejemplo, estaban domesticando a aves para que cacen drones. Y entonces también tiene que ver con esta relación entre lo que es, bueno, estos dispositivos de filmación y de control de la vida, y cómo esto también aparece en los pequeños territorios, pequeños y grandes territorios. ¿Algún comentario? Tenemos que ir cerrando, así que si tienen cositas para decir es el momento. Mudas, tiesas. Bueno, muchas gracias a todos por venir.